Buenos días, bienvenidas a Convertidas por su palabra. Gracias por estar acá, chicas, cada una de ustedes. Muchas gracias por el privilegio que el Señor nos da de reunirnos para estudiar su palabra. Hemos estado estudiando el maravilloso libro de los Salmos y una y otra vez lo he de decir, toda la palabra desde inicio, ¿verdad? Desde Génesis hasta Apocalipsis habla de la redención, habla de nuestro Mesías, de esa salvación que nos vino a otorgar. Y en los salmos se descubre hermosamente los atributos de Dios, se descubre hermosamente, ¿verdad? Cómo el pueblo una y otra vez, estas oraciones que se van haciendo son precisamente por la magnificencia, ¿sí? La manera en la que Dios manifiesta, ¿sí? Que Él es un Dios existente. Y hoy nos toca leer el Salmo 99, estos salmos que como decíamos ayer, son los salmos reales, sí, exaltando la grandeza del Señor. Hemos estado orando para que el Señor nos dirija, para que este mensaje, tal y como es para nosotras, que vivimos de este lado de la pantalla, somos confrontadas, animadas, exhortadas, ¿verdad? Alentadas a seguir confiando en este Dios del cual el salmista eleva sus oraciones precisamente por conocer quién es el Dios de Israel. Y hemos orado por ello. Te invitamos a que nos escribas al correo para que puedas también ser parte de este grupo en el que, bueno, después de dar la enseñanza tal y cual es, podemos seguir retroalimentándonos y eso, ayudándonos unas a otras, orando las unas por las otras. Y bueno, pues gracias por seguirnos, gracias por ser atenta a la voz de la palabra, de su palabra que nos convierte cada día. Y vamos a iniciar con este Salmo 99. Le voy a pedir a mi querida Patti de Garrido, nuestra voz oficial, decimos, para que nos pueda leer el Salmo 99. Patti, por favor, gracias. Adelante. Sí, buenos días, claro que sí. Leo versión Reina Valera 1960. Fidelidad de Jehová para con Israel. Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben su nombre, grande y temible. Él es santo y la gloria del Rey ama el juicio. Tú confirmas la rectitud, tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaron su nombre. Invocaban a Jehová y él les respondía. En columna de nube hablaba con ellos. Guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado. Jehová, Dios nuestro, tú les respondías. Les fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Amén. Amén. Jehová nuestro Dios es santo. Por eso estos salmos, y este es uno de los sextos salmos reales que hemos estado mirando, vimos en el 93 y del 95 hasta el salmo del día de mañana, que también les invitamos a que estén con nosotras, no se lo pierdan, una exhortación de gratitud. Son los salmos reales, todos estos magnifican el gobierno soberano de Jehová como rey, ¿sí? Y lo vimos en el Salmo 93, en el Salmo 97, como abre en estos salmos en donde dice Jehová reina, el Señor reina, enfatiza
que Jehová es exaltado por encima de todas las naciones. Y aquí en el verso 2, ¿verdad? Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos, y no solo sobre de Israel, sino que su grande bondad extendió su brazo para con las naciones. Y el salmista describe el trono del Señor y alienta al mismo tiempo a la gente a exaltar al Señor mientras lo están adorando. En los versos 5, nosotras podemos ver cómo dice, exaltar a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies, porque Él es santo. No nos postramos delante del Señor porque le hacemos un favor o porque lo tengo que hacer, es porque Él es exaltado, Él es digno de ello. Y el verso termina, ¿verdad? El salmista termina diciendo, exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Y vemos en los primeros 3 versos cómo él describe un trono impresionante, ¿sí? Jehová se sienta en el trono, en el cielo. En el Salmo 9 nosotros podemos ver esta exclamación que el salmista hace en el versículo 11. Fíjense cómo David exclamaba, cantad a Jehová, que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras. Sión era en donde se había establecido, ¿se recuerdan? En donde se sabía que ahí estaba el lugar santo, el lugar de adoración. Allí estaba entronado el Señor. Sabemos que está en el cielo, ¿sí? El salmista estaba allí entronizando al Señor. Cuando vemos en el lugar santísimo, que es el monte de Sión, nosotras podemos ver a través de la historia bíblica, porque recordemos que todos los salmos hablan sobre la historia, ¿verdad? Bíblica, todo lo que estaban atravesando. Y en el primer libro de Samuel, en el capítulo 4, quiero que veamos esto, miren. En el capítulo 4, verso 4, dice, y envió al pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová. Trajeron el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los 2 hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. ¿Qué estaba aconteciendo? Yo quiero explicar un poquito de eso. Los filisteos estaban atacando al pueblo de Israel. Ellos tenían el arca que Moisés les había constituido, sabían que el arca representaba la presencia misma de Dios entre su pueblo. Estaba entre querubines. ¿Por qué? Porque cuando nosotras leemos en Levítico y en Números cómo el Señor le da la ordenanza a Moisés, perdón, de hacer el arca, pone a 2 querubines, ¿verdad? Que cubrían con sus alas el arca y que ahí estaba la presencia del Señor. Eh, por eso la expresión de David que decía que quería morar bajo sus alas, ¿sí? O sea, en la misma presencia del Señor. Y cuando los filisteos atacan al pueblo de Israel, los hijos de Elí llevan el arca, transportan el arca a ese lugar porque sabían que la presencia del Señor estaba con ellos. Pero hay algo bien importante que yo quiero apuntar hoy en día esto. ¿Cómo estaban los hijos de él? Si no has estudiado la historia bíblica, te invitamos a que pongas tu correo, envía tu correo. Te invitamos a que tengas estos estudios, este conocimiento tan necesario sobre la historia bíblica para ayudarnos a comprender todos estos temas. Y si no lo has leído, yo te invito a que puedas estudiar el primer libro de Samuel, que es donde viene esto. Los hijos de Elí, el sacerdote, vivían de una manera que no agradaba al Señor, ¿sí? Ellos deshonraban antes bien el privilegio de haber sido escogidos como sacerdotes.
deshonraban con su conducta no buena delante de Dios. Y cuando ellos vienen los filisteos a atacar y salen porque tenían que salir a la batalla, se les hace fácil llevar el arca del Señor, pero ellos lo llevaban como un fetichismo. Y muchas veces nosotras pensamos que con el simple hecho, ¿verdad?, de traer nuestra Biblia bajo el brazo, de ponerla abierta en el Salmo 91, de quizás hasta de ir y venir a la congregación y esas cosas, pensamos que con eso ya la presencia del Señor va a estar con nosotros. Cuando estudiamos en un tiempo aquí en Convertidas por su palabra, sobre los atributos de Dios, pudimos descubrir que indudablemente Dios permea en todas las cosas. Está su presencia en todo lugar. Aquí de este lado donde estoy yo, en donde cada una de las chicas y aún del otro lado del continente que tenemos también, ¿verdad? A Cari, está el Señor aquí donde tú vas a estar mirando esta grabación, indudablemente, pero es muy diferente la manifestación de su presencia. Es muy importante esto, en cómo es que se manifiesta su presencia. Cuando nosotros verdaderamente otorgamos adoración, saber que estamos impresionantemente ante su trono por los méritos que Jesús hizo en la cruz del Calvario, que podemos entrar ahora hasta ese mismo trono, ¿sí? Y que podemos postrarnos con un corazón contrito, humilde, ¿sí? Un corazón lleno de verdadera adoración, cuando nos conducimos conforme a sus mandamientos, conforme a su palabra, agradándole en obediencia, adorándole en espíritu y en verdad. Los hijos de Eli no hacían esto, solamente trasladan el arca y son derrotados, son avergonzados, y el arca es cautiva en ese momento por los filisteos precisamente, porque no se le daba la adoración adecuada, no se veía lo que realmente representaba esto. Y el lugar santísimo en el que el arca debía de permanecer después que David, ¿verdad?, la recupera. Después que pasa tiempo, David la recupera y la lleva al monte de Sión. Allí era el lugar santísimo, el lugar en donde el santuario es donde se establece el arca del Señor. Allí fue donde descansó la gloria de Dios, y desde allí, en Monte Sión, le habló a Moisés y gobernó la nación de Israel. Allí en el libro de Números, que fue cuando se le presenta en el capítulo 107, en el verso 89, dice: y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los dos querubines, y hablaba de él. Tú y yo tenemos ese privilegio ahora. Antes nada más era Moisés. Después se les dio ese privilegio a ciertos sacerdotes, y hasta eso eran por suertes que le tocaba a cada uno de ellos, como cuando Zacarías estaba por suerte presentando esto en el lugar santísimo, cuando el ángel se le presenta y le dice que Elizabeth iba a tener un hijo, ¿sí? Me dan ganas de llorar de saber que ellos pertenecían a ese rango levítico, ese sacerdocio, pero que todavía tenían que esperar un turno. Y tú y yo ahora no debemos esperar un turno, no podemos esperar un turno. Tú y yo tenemos esa entrada libre, ¿sí? Y que podemos venir. Hace un momento, antes de iniciar la reunión, Angie nos dirigía en una hermosa oración de adoración, de honra a nuestro Dios, de saber que podemos llegar delante de Él y hallar el oportuno socorro, ¿sí? Y esto es más que emocionante,
para poder darle una verdadera adoración a nuestro Señor. Ahí está Moisés entrando, ¿verdad? Y nosotros ahora teniendo el privilegio de entrar delante de él. Dios, fíjense, Dios eligió a los judíos para que fuera su vehículo para hablar a las naciones gentiles acerca del verdadero y viviente es Dios, ¿sí? Dios eligió al monte Sión para que fuera su lugar de residencia. El profeta Isaías vio el trono celestial ahí en el capítulo 6, cuando nosotras leemos allí. Vemos cómo Isaías se impactó porque había visto el trono celestial. También lo vio el profeta Ezequiel en el primer capítulo. Ezequiel empieza describiendo esto, ¿sí? Aquí el nombre Señor, el Señor, ¿sí? Se usa 7 veces en este salmo porque Dios hizo su pacto solo con Israel. Ellos fueron su pueblo especial. Por eso el Señor le dice a la samaritana en Juan capítulo 4, cuando leemos allí la historia, la salvación es de los judíos, es de ellos. O cuando los gentiles vieron lo que Dios hizo por Israel, no solamente temblaban, Rahab, como dice, hemos sabido todo lo que su Dios ha hecho y estamos temblando, atemorizados, sino que también confiaron en él. Y ahí es donde entramos nosotros. Allí es donde entramos. El trono de Dios es asombroso porque Él es santo. Miren, vamos a ver lo que dice la primera carta de Pedro. Mi querida Angie o alguien que me pueda ayudar ahí con la primera carta de Pedro, por favor, en el capítulo 1, versos 15 y 16. Primera de Pedro, capítulo 1, 15 y 16. Pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Amén. Amén, amén, ¿sí? No es nada más venir y decir, ay, mi Dios es santo y lo adoro y todo. Yo también debo de ser santo, ¿sí? Ay, Pedro decía, él es santo. Bueno, pues nosotros también debemos de ser santos. ¿Qué, cómo nos sentimos, verdad? Cuando nos dicen, ay, te pareces a tu papá. A mí me dicen mucho de mi cabello. Yo siempre digo, ay, herencia de mi padre, ¿verdad? Pues qué bonito también que si yo estoy adorando a Dios como mi padre, como mi creador, como mi salvador, como mi padre, como mi rey, Él es santo, yo también debo de ser santo. Él es el santo de Israel. Es un nombre que se encuentra 30 veces en el libro de Isaías. ¿Sí? Isaías 30 veces dice el santo de Israel. La palabra santo significa separado, apartado, significa totalmente diferente. Dios se había mostrado a este pueblo y tenía que ser santo como él para que se viera totalmente diferente. Jesús aparta a los 12 apóstoles y los empieza a instruir, a doctrinar. Y cuando Jesús asciende al Padre, ellos eran ya apartados totalmente, ¿sí? Diferentes al grado que los miraban y donde llegaban decían, estos son cristianos, porque como Cristo actuaban. Así que sed santos porque Él es santo, no solamente adorarle porque Él es santo. En mi adoración, cuando yo ya soy santo, ya la estoy otorgando allí también. Así que ser diferentes. La naturaleza de Dios es completamente diferente. Sin embargo, Él está dispuesto a morar con su pueblo, a satisfacer sus necesidades. ¿Sí? Él es así. Fíjense cómo dice Isaías. Ay, qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso saber que ese Dios santo se presentó a nuestra vida, que nos aparta para tenerlo morando dentro de nosotros a través de su Espíritu Santo. Isaías 6, verso 3.
y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Toda la tierra, ¿sí? Se manifiesta a aquellos a los cuales Él ha salvado. Se manifiesta a aquellos en los cuales hemos creído, ¿sí? En el cual hemos creído, se manifiesta a aquellos que se apartan en santidad como Él es santo. Así es, el trono impresionante de Dios en esos primeros 3 versos. Jehová reina, dice, ¿sí? Él está sentado sobre los querubines y se conmoverá la tierra, que toda la tierra está llena de su gloria. Luego vemos en los versos 4 y 5, fíjense cómo dice, y la gloria del rey ama el juicio, tú confirmas la rectitud, tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Exaltad a Jehová, nuestro Dios, y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo, Él tiene un trono justo. El Señor gobernó a su pueblo de Israel a través de los reyes de la dinastía davínica, ¿verdad? Él mismo en Deuteronomio capítulo 17, él ya había hablado esto. ¿Y cuántos años pasó? Y el Señor no se olvida de sus promesas. Él lo que dice, Él lo lleva a cabo, Él lo cumple. Fíjense, en Deuteronomio 17, en los versos 14 al 20, el Señor les dice que cuando hayan entrado en una tierra que Jehová su Dios les daría, y que ellos iban a tomar posesión de allí, que iban a habitar allí, iba a poner un rey sobre de ellos como todas las naciones que están que estaban en sus alrededores. Dice, ciertamente pondrás por rey a ti que Jehová tu Dios escogiere. Y qué rey tan hermoso no nos ha escogido, ¿verdad? El rey de reyes, el señor de señores, Jesucristo nuestro. ¿Sí? Él escogió a ese rey, para, a manera de gobernar a su pueblo. Y cuando nosotras nos dejamos gobernar por ese rey, ¿sí? Que nos dirige por caminos de verdad, que es eso precisamente, el camino, la verdad y la vida, Señor, ¿sí? Que nadie va al Padre si no es por Él, ¿sí? Es cuando tú y yo nos sujetamos a ese gobierno, nosotras somos parte de ese pueblo y sobre todo de esa ciudad celestial a la cual nos lleva todo esto, ¿sí? El Señor es perfectamente justo en su carácter y justo en sus acciones. Y quería que el trono de Israel fuera justo. Por eso viene Jesucristo. Porque cuando nosotros leemos la historia en el libro a los reyes y a las crónicas, en esos libros, vemos, ¿verdad? Se levantaba un rey que andaba en los caminos de su padre David y todo, e hizo lo correcto, y levantó los altares, y bueno, y al ratito vemos y se levantó Manasés, lee Manasés, es impresionante. El rey más, así lo describe la palabra, el rey más perverso. Y no hubo rey tan perverso como Manasés y todas las cosas con las que hizo, ¿sí? Desviar al pueblo, sacrificó dentro del altar de Jehová, levantó estatuas, ¿verdad? Para Baal, Acera, pasó a sus hijos por el fuego, consultaba la astrología, la hechicería, fue el peor de los reyes, que yo creo, ¿verdad? Me imagino que gente que todavía se guardaba, ¿sí? Sacerdotes que todavía se daban a la tarea de llevar a cabo estas adoraciones de las cuales los salmos nos hablan. Yo cuando leo eso, me atrevo a pensar que quizás pensaron, se acabó todo. O sea, Manasés, ya no hay Dios. Manasés hizo todo como si de plano Dios no existiera. Yo
quiero pensar, ¿no? Que quizás decían, se acabó todo. Y sin embargo, el Señor allí cumpliendo, ¿verdad? Llegan los asirios, se llevan a Manasés preso, en ese exilio él reconoce todo lo que había hecho, se reconcilia con el Señor, se arrepiente de todo lo que había hecho y el Señor lo devuelve y lo vuelve a restaurar. Y después de Manasés viene el nieto Josías, que levanta todavía, ¿verdad? Josías empieza a hacer otra vez la reforma, empieza otra vez a levantar la adoración a Dios y todo eso, porque el Señor es fiel a sus promesas. Él es fiel a sus promesas, pero él debía de llegar el momento en que un rey justo, ¿sí? Se sentara en ese trono. Un líder que amara la justicia detrás de la fuerza y obedeciera la palabra de Dios y buscara complacerlo en totalidad. Y eso lo vino a hacer Jesucristo. Y él tomó ese trono por la eternidad y ese es nuestro rey. Él, ese es un rey justo, un rey que no te desvía a lo malvado, un rey que no pasa por alto tu necesidad, un rey que ha cumplido en totalidad todo lo que su padre, como él mismo decía, he cumplido todo lo que mi padre me ha enviado a hacer. Ese rey es el que tú y yo tenemos. Y Pablo en la carta a los romanos, no vamos a leer todo el capítulo, pero te invito a que lo hagas. Pablo en su carta a los romanos en el capítulo 13 nos enseña que las autoridades civiles son los ministros de Dios, ¿sí? No solo los empleados del gobierno. El Señor pone a estas autoridades, a Él le place poner estas autoridades, lo hemos estado mirando, hemos estado diciendo sobre eso, ¿sí? Pero Él si a él le place poner esas autoridades, imagina, que sabemos cómo se la juegan, ¿verdad? ¿Cuánto más no? Le plació poner a su Hijo Jesucristo como la principal autoridad sobre toda su creación, sobre toda la tierra, ¿sí? Él, todo Él es solamente el Señor. Ahí estaba poniendo el, el Señor a Jesús. El trono de Salomón, fíjense, tenía un taburete de oro. Cuando nosotros leemos en el segundo libro de las Crónicas, ahí describe cómo Salomón empieza a hacer, cuando empieza a hacer el, el trono, empieza a hacer el templo, ¿sí? En el segundo libro a las Crónicas, en el capítulo 9, verso 18, describe que el trono tenía 6 gradas, un estrado de oro fijado al trono y brazos a uno y a otro lado del asiento, y 2 leones que estaban junto a los brazos, ¿sí? Los visitantes se arrodillaban allí en homenaje ante él, ¿sí? Así era el trono. El santuario en el monte Sión era la morada elegida por Dios y el arca en el santuario era su trono designado. Así cuando los peregrinos llegaron a Jerusalén, estaban adorando ahí en ese lugar, ¿sí? Es en el lugar donde estaba el arca. Ellos adoraban así. Y en el versículo 5, fíjense, dice, exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo, ¿sí? Damos en cuenta que dice, postrados ante el estrado de sus pies. ¿Por qué dice así? Porque ahora su trono no está entre 2 leones, su trono no está allí, ni siquiera en el monte de Sion, allí en ese lugar santuario, ahí, aunque él eligió esa morada para estar allí, ¿sí? Él está entronado, dice que en el cielo y la tierra es el estrado de sus pies. Él está allí, él venció la muerte, la santidad de Dios
Nuestro privilegio y responsabilidad es adorarlo y exaltarlo. Desde aquí, desde la tierra, ya estamos ante sus pies. Está entronado allí. Él es el único que tiene ese trono justo y digno, ¿verdad?, de toda nuestra adoración. Por último, vemos cómo dice que Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaron su nombre, invocaban a Jehová y él les respondía. En columna de nube hablaba con ellos, guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado. Jehová Dios nuestro, tú les respondías, les fuisteis un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Y sabes, este es el trono, su divina gracia. Ahora allí es en donde, como dice Moisés, Aarón, los sacerdotes, Samuel, sí, invocaban su nombre, eran elegidos. Ahora tú y yo tenemos el trono de la divina gracia. No podría acercarse al trono del rey de Persia, ¿verdad? Cuando nosotras vemos en el libro de Esther, como decía cuando le dice Mardoqueo que Amán quiere acabar con ellos y que tienes que hablar con el rey y dice, no me puedo acercar, ¿sí? Nosotras en el libro de Esther cuando estuvimos estudiando, ¿verdad? No se podía uno acercar y decía, al menos que el rey no me mande a llamar, al menos que él no extienda su cetro, ¿sí? Y diera permiso, no podía estar allí. Pero nosotros tenemos el acceso al trono de Dios. Está disponible para sus hijos, para sus hijas, a través de Jesucristo. Hebreos nos los hace entender, nos los recuerda, y quiero que lo leamos como Hebreos lo describe. Mi Pati, ¿me ayudas allí? Hebreos 10. Hebreos 10, que se vamos a darle lectura del versículo 19 al 25. Hebreos 10, del 19, amén, al 25. Igual, versión Reina Valera 1960. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Amén. Amén, así es, ahí está, nosotros tenemos, ¿verdad?, ese acceso. No debemos de dejar de congregarnos porque allí podemos llegar, estar allí en la presencia del Señor. Fíjense, bajo el antiguo pacto, Dios proveyó sacerdotes que ministraban en el altar y eran mediadores entre su pueblo necesitado y su Señor, ¿sí? ¿Se recuerdan? Solamente el sacerdote podía entrar allí y mediar entre el pueblo y Dios. Pero hoy Jesucristo es el mediador nuestro. Pablo le decía a Timoteo en su primera carta,
en el capítulo 2, versos 5, porque hay un solo mediador, ¿sí? A veces decimos, queremos, ¿verdad? Cuando hemos estado estudiando cómo las demás naciones, ¿verdad? Tenían a sus dioses, cómo ahora, ¿verdad? Tristemente pensamos que Dios tiene sus secretarios, Tadeo y fulanitos de tal, y no, nadie va al Padre si no es por Jesucristo. Jesucristo es el único mediador. La primera carta a Timoteo en el capítulo 2, verso 5, Pablo dice, ¿sí? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, solamente Él es el único. Ya no hay nadie más que pueda mediar entre nosotros. Antes eran esos sacerdotes, ahora Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Constantemente Él está intercediendo por nosotros. Pablo animaba a los romanos en el capítulo 8, verso 34. Pablo les decía, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además, dice, está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. No hay nadie más, cariño, no hay nadie más. Jesucristo es el único mediador. Jesucristo es el único que intercede por nosotros. Él es el que pagó en la cruz del Calvario. Él es el que rompió el velo para que tú y yo podamos entrar hasta la presencia misma del Señor y adorarlo. ¿Sí? Él es el único. Hebreos, en el capítulo 7, 25, fíjate cómo dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él, a los que por Jesucristo se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Él está intercediendo siempre por nosotros. Solamente Jesucristo. Para el pecador perdido, el trono de Dios es un trono de juicio, pero para el creyente es un trono de gracia. En Hebreos capítulo 4, versos 14 al 16 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, y ahí dice, cariño, ahí dice quién es Jesús, el Hijo de Dios. Mantengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Por medio de ese rey que él había dicho desde los tiempos de David. Habrá uno que reinará con justicia. ¿Sí? Por medio de de todo ese sacerdocio vendrá uno, ¿sí? Que mediará entre ustedes y aparte, no solamente morirá por sus pecados, resucitará y seguirá intercediendo por ustedes al Padre. Él es el único. Podemos acudir a Él con nuestra adoración, con nuestra alabanza, así también como con nuestras cargas y nuestras necesidades, porque Él conoce nuestras debilidades. Él dejó su trono de gloria para venir y hacerse como tú y como yo, sentir en carne nuestro dolor, sin dejar de ser divino, sin dejar de ser Dios, para cumplir todas las cosas que el Padre le había mandado hacer y podernos hacer parte de su pueblo, podernos adoptar como hijos, ¿sí? Menudo Moisés y Aarón y Samuel tuvieron que interceder por los desobedientes de Israel y el Señor los escuchaba y les respondía. Aquí mismo dice, invocaban a Jehová y Él les respondía, ¿sí?
Una y otra vez nosotros lo podemos ver en el libro de los Éxodos, en el libro de los Números, en el libro, al primer libro de Samuel, se decía cómo Samuel intercedía por el pueblo que desobedecía y cada uno de ellos. Dios nombró a Moisés y a Samuel como grandes hombres de oración, al grado que cuando Jeremías está orando por el pueblo, el mismo Señor le dice, mira, ni aunque Moisés, ni aunque Samuel se pongan delante mío, los voy a escuchar. Han desobedecido mucho, ¿sí? Pero el misericordioso ministerio de Dios para su pueblo, del antiguo pacto, todavía está disponible para su familia del nuevo pacto. Él nos habla desde su palabra, ¿sí? Escucha nuestras oraciones y nos responde con disciplina, ¿sí? Cuando pecamos, ¿sí? Cuando no confesamos nuestros pecados, es lógico que no nos perdona, pero cuando confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En su primera carta, Juan lo describe así. ¿Cuántas veces el Señor perdonó a Israel y le dio a su pueblo otra oportunidad de servirlo? El trono y el altar no estaban muy separados en el santuario, ¿sí? Aquí mismo lo dice. Ellos solamente eran los que entraban. Y aún así, que eran únicamente ellos, el Señor perdonaba a su pueblo. ¿Cuánto más ahora que todo ha sido perfeccionado, que todo ha sido cumplido, que todo ha sido consumado, ha sido con nuestro Señor Jesús? ¿Cuánto no podemos venir, verdad? En adoración, en arrepentimiento. ¿Cómo debemos responder a este tipo de Dios que se sienta en ese tipo de trono? En un trono en el que el cielo es el trono y la tierra el estrado de sus pies. Dice el verso 5. Exaltad a Jehová vuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Exaltad a Jehová, dice el verso 9, a nuestro Dios y postraos ante su santo monte. Porque Jehová nuestro Dios es santo. ¿Cómo es que podemos estar ahí entonces? Alabar, exaltarlo, recordar que Él es santo. Debemos orarle a Él y buscar glorificar su nombre por con nuestra obediencia, con nuestro servicio. El día de mañana, el siguiente salmo describe todo y culmina esta serie que estamos llevando de los salmos reales, los cuales nos instan, ¿verdad? Nos animan a dar la verdadera adoración al único y verdadero Rey, Jesucristo. Señor, muchas gracias por ese sacrificio hermoso que nos permite entrar hasta el trono de tu divina gracia. En adoración, Señor, en sumisión, te suplicamos el día de hoy que nos ayudes a ser conscientes de las promesas, Señor, que tú das y llevas a cabo. Como prometiste, Señor, un Rey justo, misericordioso, alguien que nos permitiría estar delante tuyo. Ayúdanos a saber, Señor, que en nuestra obediencia damos esa adoración de la cual solamente tú eres digno. Ayúdanos a ser conscientes, Señor, de que todo lo que nos apremia, Señor Celestial, el único que puede interceder por nosotros, el único que puede mover tu brazo y tu corazón misericordioso, Dios, es nuestro Señor Jesucristo, quien llevó en la cruz del Calvario, Padre, todas nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias, nuestro pecado, quien nos abre el acceso delante tuyo para que podamos venir y postrarnos en adoración, Señor, sabiendo que inclinas tu oído y que nos escuchas. Ayúdanos, Señor, a saber que tenemos un solo sacerdote, un solo mediador, un solo Rey, digno de nuestra alabanza y de nuestra adoración. Gracias te damos, Padre Celestial,
por mostrarnos lo que tú eres, Señor, y lo que nosotros debemos de ser. Un pueblo que en obediencia alabe y glorifique tu nombre. Cristo Jesús. Amén y amén. Qué hermoso es saber que la fidelidad de Dios nos ha alcanzado a nosotras, ¿verdad? De otras naciones. Él se reveló a este pueblo de Israel y nosotras fuimos privilegiadas al que su brazo salvífico se extendió para nosotros. Así que, bueno, que este salmo sea de conciencia. Cuando tú no sabes a quién acudir, recuerda que Jesucristo es el único mediador. Recuerda que por medio de él, tú tienes el acceso al trono de la divina gracia. Y postrémonos en obediencia delante del Señor. Que cada día más seamos mujeres convertidas por su palabra, convertidas en ese pueblo que adora y glorifica al único y verdadero Dios. Le agradecemos tanto el haber estado con nosotras. Muchas gracias, chicas, por estar acá. Manden sus correos, sigan, que este grupo siga estando la lectura de su palabra. Y pronto, el próximo lunes, tenemos una invitada especial. Estamos celebrando nuestro 3er aniversario, aunque nos ves apenas iniciando, ¿verdad? De transmitir estos mensajes por esta plataforma de YouTube. Ya llevamos 3 años estudiando la palabra, aprendiendo juntas y bueno, pues te invitamos a que seas parte de este grupo. Muchas gracias por estar acá. Nos despedimos, nos vemos el día de mañana y sigamos sabiendo que solamente en Cristo Jesús tenemos, ¿verdad?, ese acceso al Padre y adorémosle como tales, Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios les bendiga, nos vemos mañana.